El estruendoso estallido de los disparos de fusil resonó por el campo de tiro de la OTAN, con el aire cargado de tensión y el acre olor a pólvora. Erin Walker, de 25 años, con rasgos curtidos por el sol y cabello castaño recogido bajo, permanecía en silencio junto a una hilera de fusiles de precisión cerca de los cuales nadie se molestaba en reconocer su presencia. Un tirador experimentado le lanzó un Barrett M82 a uno con despreocupación. «Toma, sujétame esto. Intenta no romper nada». Erin no respondió, simplemente ajustó el arma con movimientos tranquilos y prácticos, con la mirada fija en los objetivos distantes. Al apretar suavemente el gatillo, la bala dio en el blanco a más de 1500 metros. El observador que supervisaba los datos del disparo se quitó inmediatamente los auriculares, girándose con asombro e incredulidad. ¿Acaso acaba de? ¿Alguna vez has presenciado a alguien completamente subestimado, solo para ponerlo todo patas arriba? Deja un comentario con respeto. Ahora, comencemos esta increíble historia. Erin Walker nunca tuvo la intención de convertirse en el centro de atención en el centro de entrenamiento de francotiradores más prestigioso del mundo. A sus 25 años, con su apariencia sencilla y su comportamiento tranquilo, parecía exactamente lo que decía ser. Un especialista en equipo técnico de Ohio que había aceptado un contrato temporal para ayudar en el mantenimiento de los rifles de precisión utilizados por tiradores de élite de 6 países diferentes. El Centro de Entrenamiento de Puntería Avanzada de la OTAN bullía de actividad, con francotiradores militares de todo el mundo reunidos para su competición anual y evaluación de habilidades. Los acentos británicos se mezclaban con la precisión alemana, mientras que la técnica francesa se enfrentaba a la arrogancia estadounidense en una sinfonía de rivalidad profesional. Esta era la élite de la élite, hombres y mujeres capaces de disparar a distancias que desafiaban la comprensión ordinaria de la física y la capacidad humana. Erin se movía por este entorno como un fantasma, cargando con suministros de limpieza y herramientas de mantenimiento, mientras los verdaderos operadores se preparaban para desafíos que pondrían a prueba los límites absolutos de la puntería humana. Su descripción del trabajo era simple: asegurar que las armas se mantuvieran en perfecto estado de funcionamiento y documentar cualquier problema mecánico que pudiera afectar su rendimiento. Lo que nadie sabía, ni siquiera los administradores de las instalaciones que la habían contratado, era que Erin manejaba rifles de precisión desde los 12 años. Su padre, el sargento mayor Robert Walker, había pasado 15 años como francotirador militar antes de retirarse para criar a su hija como padre soltero en la zona rural de Ohio. Cada fin de semana, durante 13 años, la llevaba a lugares remotos donde aprendió a interpretar los patrones del viento, calcular la caída de bala y realizar disparos a distancias que la mayoría de los tiradores civiles jamás intentaban. Disparar no se trata del arma, le había dicho su padre innumerables veces durante esas largas tardes en la campiña de Ohio. Se trata de comprender la física, interpretar el entorno y controlar el propio cuerpo lo suficiente como para integrarse en el sistema. La mañana comenzó como cualquier otro día de la semana de competición. Erin llegó temprano para inspeccionar las armas que se utilizarían en los desafíos de precisión de largo alcance. Comprobó el cero de cada rifle, limpió los cañones y se aseguró de que cada componente funcionara a la perfección mecánica. Trabajó metódica y silenciosamente, invisible para los tiradores reunidos, concentrados en sus propios preparativos. El sargento Morrison, un francotirador estadounidense condecorado con múltiples despliegues de combate, apenas miró a Erin mientras ella organizaba su equipo. «Asegúrate de que la mira telescópica de Barrett esté bien montada», instruyó sin levantar la vista de sus tarjetas de alcance. «Tengo una reputación que mantener aquí». El sargento Klaus Weber, del contingente alemán, fue un poco más educado, pero igualmente despectivo. «Las condiciones meteorológicas hoy serán difíciles», le comentó a su observador mientras Erin revisaba el cerrojo de su rifle. «La velocidad del viento es variable y la humedad afecta los cálculos de la trayectoria de las balas». Erin escuchó estas discusiones técnicas con genuino interés, aunque se guardó sus observaciones para sí misma. Observó detalles que los francotiradores experimentados pasaban por alto, pequeños factores ambientales que podían afectar significativamente la precisión a larga distancia. Pero su función era mantener el equipo,
no ofrecer asesoramiento táctico a profesionales que habían ganado su experiencia con años de entrenamiento y experiencia en combate. La primera sesión de tiro de la mañana frustró a varios competidores. Las condiciones cambiantes del viento y las variaciones de la presión atmosférica provocaban que incluso tiradores experimentados fallaran blancos que deberían haber sido disparos rutinarios para profesionales de su calibre. El teniente Rodríguez, del ejército español, se rindió exasperado tras fallar su tercer disparo consecutivo a un blanco a 1000 metros. «Estas condiciones son imposibles», murmuró a cualquiera que pudiera oírlo. «Los datos del viento cambian a una velocidad que no podemos ajustar». La capitana Sarah Chen, de las fuerzas canadienses, tenía dificultades similares. La presión atmosférica está bajando, pero el equipo de medición no se actualiza con la suficiente rapidez para darnos lecturas precisas, se quejó a su observador. Erin continuó con sus tareas de mantenimiento del equipo, pero se encontró rastreando automáticamente los cambios ambientales que le causaban problemas. Años de entrenamiento con su padre le habían enseñado a interpretar los patrones meteorológicos mediante la observación, en lugar de depender exclusivamente de instrumentos mecánicos. Durante la pausa del almuerzo, el sargento Morrison se acercó al puesto de equipo donde Erin limpiaba los cañones de los rifles. Su confianza anterior se había visto mermada por una mañana de rendimiento decepcionante, y la frustración se reflejaba claramente en su expresión. ¿Funciona todo correctamente con estas armas?, preguntó, aunque su tono sugería que buscaba la culpa de su mala puntería. Erin levantó la vista de su trabajo de limpieza, considerando su respuesta con detenimiento. «Los sistemas mecánicos funcionan con normalidad», dijo con diplomacia, aunque las condiciones atmosféricas dificultan el cálculo de trayectorias. Morrison la observó con renovado interés. «Pareces entender más de balística que la mayoría de los técnicos de equipos», observó. «¿Dónde aprendiste sobre cálculo de trayectorias?». La pregunta quedó en el aire entre ellos, y Erin se dio cuenta de que había revelado más conocimientos de los que correspondían a su supuesta formación. «Siempre me ha interesado la física», respondió con cautela. «Comprender cómo los factores ambientales afectan a los equipos de precisión». Esa misma noche, mientras los competidores se reunían en la sala de reuniones de la instalación para discutir los desafíos del día y prepararse para las pruebas más exigentes del día siguiente, Erin terminó en silencio sus tareas de mantenimiento de equipos. Había escuchado suficientes conversaciones como para saber que varios de los mejores francotiradores del mundo se enfrentaban a condiciones que, a su ojo experto, parecían manejables. Un oficial superior entró en la sala de equipo mientras Erin terminaba sus inspecciones finales. «Señorita Walker», dijo, consultando su portapapeles, «tengo entendido que tiene experiencia en el mantenimiento de rifles de precisión». «Sí, señor», respondió Erin respetuosamente. «Bien. Mañana probaremos las capacidades de largo alcance extremo. Necesito a alguien que entienda estas armas para asegurarme de que todo funcione a la perfección». Hizo una pausa, observándola atentamente. «Puedes distinguir entre una M24 y una Barrett con solo mirarlas». Los dedos de Erin recorrieron los componentes del arma con una familiaridad inconsciente. Su tacto revelaba un conocimiento que iba mucho más allá del mantenimiento básico del equipo. «Sí, señor», dijo simplemente, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. «Puedo distinguir la diferencia». El segundo día de competición aumentó la intensidad, ya que Marksman se preparaba para los desafíos extremos de largo alcance que separarían a la verdadera élite de los meramente excelentes. Erin llegó temprano, como siempre, para preparar los rifles de precisión que serían llevados al límite durante las pruebas del día. Un grupo de soldados jóvenes se había reunido alrededor de la estación de equipo. Sus conversaciones eran en voz alta y llenas de la arrogancia que suele acompañar a la juventud y la inexperiencia. El cabo Jackson, apenas con edad para afeitarse, señaló a Erin con evidente diversión. «Miren quienes manejan las armas de verdad», dijo a sus compañeros. Su voz se oía con claridad por toda la zona de preparación. «Oigan, señorita, ¿por qué no cogen este rifle y posan para unas fotos?».
No carguen munición o podrían dispararse accidentalmente. Sus amigos estallaron en carcajadas, claramente entretenidos por lo que percibían como su propio ingenio. El soldado Thompson se unió a la burla, con la confianza reforzada por la dinámica de grupo. Quizás deberíamos darle primero algunas instrucciones básicas de seguridad. No querríamos que se apuntara con el extremo peligroso. Erin continuó su metódica inspección de las armas, comprobando cada componente con la minuciosidad que se había convertido en algo natural tras años de entrenamiento. No respondió a sus burlas, pero estaba muy atenta a cada detalle de su conversación y comportamiento. Lo que los jóvenes soldados no sabían era que Erin estaba realizando simultáneamente su propio análisis de las condiciones ambientales que afectarían el tiroteo de ese día. Observó los patrones del viento observando el movimiento de la hierba y las hojas a distintas distancias. Calculó los niveles de humedad observando cómo se propagaba el sonido a través del campo de tiro. Su base de datos mental acumulaba datos atmosféricos con una precisión que superaba la del equipo de monitoreo electrónico de las instalaciones. Durante la sesión de tiro matutina, Erin se posicionó donde pudiera observar las técnicas del tirador sin perder de vista sus responsabilidades con el equipo. Observó cómo profesionales experimentados luchaban con disparos que su entrenamiento le había enseñado a anticipar y compensar automáticamente. El sargento Weber disparó 3 tiros consecutivos a un blanco de 1200 metros, y cada bala falló por márgenes impredecibles para un tirador de su calibre. Su observador consultó frenéticamente los medidores de viento y las tablas de cálculo balístico, sin poder identificar el origen de los problemas de precisión. Las lecturas de la presión atmosférica no coinciden con las condiciones reales, se quejó el observador de Weber, con evidente frustración en la voz. Nuestro equipo nos está dando datos que no se corresponden con lo que vemos a distancia. Erin sabía exactamente qué estaba causando sus problemas: una capa de inversión térmica. Estaba creando condiciones atmosféricas que los sensores electrónicos no podían detectar con precisión, pero que su padre le había enseñado a identificar mediante la observación visual de los patrones de vibración térmica y las variaciones de la densidad del aire. Durante la pausa del almuerzo, uno de los oficiales de tiro de la instalación se acercó a Erin con una pregunta técnica. Señorita Walker, ha estado observando los disparos esta mañana. ¿Ha notado algún patrón consistente en los problemas de precisión? La pregunta sorprendió a Erin, ya que se suponía que su función se limitaba al mantenimiento del equipo, no a la observación táctica. Pero su honestidad la impulsó a compartir lo que había observado. Hay una inversión térmica que afecta la trayectoria de las balas entre 800 y 1400 metros, explicó. Los cambios en la densidad atmosférica están provocando que las balas caigan aproximadamente 5 centímetros más abajo de lo que predicen los cálculos balísticos. El oficial de tiro la miró con asombro. ¿Cómo lo determinó? Nuestro equipo meteorológico no ha detectado ninguna anomalía atmosférica. Erin señaló los objetivos distantes, y su explicación reveló conocimientos que iban mucho más allá del mantenimiento básico del equipo. Se pueden ver los patrones de destellos de calor cambiando a distancias específicas. Las variaciones en la densidad del aire crean efectos predecibles en la trayectoria de la bala si se saben qué señales visuales buscar. El análisis atmosférico de Erin se extendió rápidamente entre el personal de la instalación y los competidores. Por la tarde, varios tiradores buscaban discretamente sus observaciones sobre las condiciones ambientales, en lugar de confiar completamente en sus dispositivos de medición electrónicos. El sargento Morrison se acercó a Erin durante un descanso del equipo. Su anterior desdén se convirtió en genuina curiosidad. Señorita Walker, ese análisis atmosférico que proporcionó fue notablemente preciso. ¿Dónde aprendió exactamente a interpretar las condiciones ambientales de esa manera? Erin consideró su respuesta cuidadosamente, consciente de que demasiada honestidad podría revelar más de lo prudente sobre sus antecedentes. Mi padre me enseñó a observar los patrones climáticos, dijo simplemente. Creía que comprender el entorno era esencial para cualquier trabajo de precisión.
Morrison insistió. ¿Qué tipo de trabajo de precisión hacía su padre? Servicio militar, respondió Erin, manteniendo una respuesta deliberadamente vaga. La tarde trajo consigo escenarios de tiro más desafiantes, con blancos colocados a distancias que ponían a prueba los límites absolutos de los rifles y la munición. Erin observó cómo tiradores de élite intentaban disparos que ella había practicado desde su adolescencia bajo la guía de su padre. La capitana Chen se preparó para disparar a 1500 metros, una distancia que requería cálculos ambientales perfectos y una ejecución impecable. Su observador le pidió datos del viento y la atmósfera, pero Erin pudo ver que sus lecturas eran ligeramente incorrectas debido a los continuos efectos de inversión térmica. El disparo de Chen falló el objetivo por varios centímetros, un fallo que provocó visible frustración en alguien acostumbrada a la precisión. Mientras se preparaba para un segundo intento, notó que Erin observaba desde el área de equipo. «Has estado observando toda la mañana», gritó Chen. «¿Alguna idea de lo que me estoy perdiendo?» Erin dudó, sin saber si ofrecer un consejo sería apropiado dado su supuesto rol como apoyo de equipo. Pero la pregunta directa de Chen parecía invitar a una respuesta honesta. «La inversión térmica está creando una caída de 5 centímetros a esa distancia», dijo Erin. «Si compensa ajustando la elevación como corresponde, la trayectoria de la bala debería corregirse sola». Chen hizo el ajuste y disparó de nuevo. Esta vez, su bala impactó justo en el centro del objetivo, obteniendo una puntuación perfecta que provocó comentarios elogiosos de otros tiradores que habían estado lidiando con desafíos similares. Varios competidores comenzaron a reunirse alrededor de la posición de Erin, buscando observaciones ambientales que habían demostrado ser más precisas que sus equipos electrónicos. Los jóvenes soldados que se habían estado burlando de ella esa mañana observaban estas interacciones con creciente confusión y vergüenza. El cabo Jackson se acercó a Aaron con notablemente menos arrogancia que antes. «Señorita Walker, quería disculparme por los comentarios de esta mañana. Es obvio que sabe más sobre esto de lo que creíamos». Un tirador veterano, el sargento mayor Harrison, con 25 años de experiencia como francotirador, planteó la pregunta que había. «La experiencia ha ido creciendo a lo largo del día. Señorita Walker, ha demostrado conocimientos que van mucho más allá del mantenimiento de equipos. ¿Cuál es su experiencia real con el tiro de precisión?» Aaron lo miró fijamente. Su respuesta fue honesta, pero cuidadosamente limitada. «He disparado rifles de largo alcance desde los 12 años. Mi padre creía en un entrenamiento exhaustivo». La confesión provocó murmullos entre los tiradores reunidos. Harrison asintió lentamente. Su ojo experto reconocía señales de un entrenamiento avanzado que no se podía fingir ni aprender a la ligera. «¿Hasta dónde has disparado con precisión?», preguntó Harrison, con un tono respetuoso más que desafiante. La respuesta de Aaron, pronunciada con una seguridad discreta, interrumpió cualquier conversación en las inmediaciones. «Aproximadamente 1300 metros», dijo simplemente. La respuesta provocó risas incrédulas de algunos de los soldados más jóvenes, que aún no lograban conciliar la apariencia de Aaron con los conocimientos técnicos que había demostrado. «Eso parece de película», dijo el soldado Thompson con desdén. Pero los tiradores experimentados no se reían. Reconocían la seguridad discreta de alguien que realmente había actuado a distancias que la mayoría de los tiradores solo intentaban en condiciones perfectas y con una preparación exhaustiva. «¿Crees en el poder de la práctica silenciosa para asombrar al mundo?», comenta. «Estoy listo. Abajo». El tercer día de competición presentó los escenarios de largo alcance más desafiantes que las instalaciones de la OTAN habían intentado jamás. Los objetivos se colocaron a distancias que ponen a prueba tanto el equipo como la capacidad humana, con condiciones ambientales que parecían diseñadas para humillar incluso a los tiradores más experimentados. La sesión matutina produjo una serie de fallos espectaculares que dejaron a francotiradores de élite cuestionando su comprensión fundamental de la balística de largo alcance. El sargento maestro Harrison,
cuya reputación se había cimentado en 25 años de rendimiento perfecto bajo presión, falló 4 disparos consecutivos a un blanco que debería haber sido rutinario para alguien de su calibre. Las condiciones del viento son completamente impredecibles, se quejó el observador de Harrison, ajustando frenéticamente los dispositivos de medición que parecían incapaces de proporcionar datos precisos. Cada lectura que tomamos se contradice con el impacto real de la bala. El sargento Weber, representante del contingente alemán con múltiples victorias en competiciones internacionales, experimentó frustraciones similares. Sus disparos fallaban constantemente por márgenes que desafiaban sus cálculos y experiencia, dejándolo visiblemente conmocionado y cuestionando técnicas que nunca antes le habían fallado. La capitán Chen intentó compensar las condiciones erráticas realizando ajustes cada vez más drásticos en sus parámetros de tiro, pero cada modificación parecía empeorar su precisión en lugar de mejorarla. Los sistemas de cálculo balístico más sofisticados de la instalación proporcionaban datos que no guardaban relación con el rendimiento real de la bala. El ambiente entre los competidores se volvió cada vez más tenso a medida que las reputaciones profesionales se veían amenazadas por condiciones ambientales que parecían inimaginables. Las conversaciones que por la mañana habían sido técnicas y seguras se convirtieron en consultas preocupadas sobre principios fundamentales de tiro. Durante este caos de frustración profesional, un solo rifle Barrett M82A1 permaneció sin usar en la estación de equipo donde Erin continuaba con sus tareas de mantenimiento. El rifle había sido designado solo como respaldo, ya que todos los tiradores principales tenían dificultades con sus armas asignadas y posiciones de tiro. El sargento Morrison, con la confianza destrozada por una mañana de fallos sin precedentes, se acercó al área de equipo con visible desesperación. «Señorita Walker», dijo, con la voz desprovista de la autoridad que tenía apenas unos días antes, «necesito verificar que estos rifles funcionen correctamente. Cada disparo que estoy realizando se comporta de forma diferente a la que predicen mis cálculos». Erin levantó la vista del registro de mantenimiento que estaba actualizando, con una expresión comprensiva ante su evidente frustración. «Los sistemas mecánicos funcionan dentro de las especificaciones normales», le aseguró, «pero las condiciones atmosféricas están creando desafíos que los equipos de medición convencionales no pueden detectar con precisión». Morrison señaló la Barrett sin usar con creciente desesperación. «¿Le importaría comprobar la puesta a cero de esa arma? Necesito eliminar variables mecánicas antes de poder averiguar qué está afectando mi puntería». La petición era perfectamente razonable dentro del rol de Erin como especialista en mantenimiento de equipos, pero requeriría que disparara el arma para verificar su precisión. Dudó un momento, consciente de que demostrar su habilidad de tiro cambiaría radicalmente la percepción que los demás tenían de su presencia en las instalaciones. «Por supuesto», dijo simplemente, levantando la Barrett con movimientos que revelaron de inmediato una familiaridad que iba mucho más allá de los procedimientos básicos de manejo. La inspección de Aaron del arma fue rápida y minuciosa. Sus manos se movían sobre los componentes con la eficiencia inconsciente de quien ha realizado estas comprobaciones miles de veces. Probó el cerrojo, verificó el montaje de la mira y examinó el cañón en busca de cualquier defecto que pudiera afectar la precisión. Los tiradores reunidos observaban su preparación con creciente interés, con sus ojos entrenados reconociendo una competencia técnica que no se podía fingir ni aprender con la experiencia. Su postura al colocarse en posición de tiro era perfecta, demostrando memoria muscular desarrollada a lo largo de años de entrenamiento riguroso. «¿Distancia al objetivo?», preguntó Aaron con voz tranquila y profesional. «1500 metros», respondió Morrison, con un tono que sugería que esperaba que ella rechazara un disparo tan difícil. Aaron asintió y comenzó a ajustar la mira con rápida precisión. Sus cálculos aparentemente se realizaron completamente mediante computación mental, en lugar de consultar tablas balísticas o dispositivos electrónicos. La lectura ambiental que realizó fue diferente a todo lo que los otros tiradores habían visto. Observó el movimiento de la hierba a diferentes distancias,
Estudió los patrones de destellos de calor y notó sutiles indicadores atmosféricos que su sofisticado equipo no había detectado. Su respiración se asentó en el ritmo controlado que los tiradores serios reconocen como preparación para el tiro de precisión. El barret parecía un movimiento un tanto brusco. El barret parecía una bola perfecta. El barret parecía desaparecer en su hombro, convirtiéndose en una extensión de su cuerpo en lugar de una herramienta separada que requería manipulación consciente. Cuando el gatillo se rompió, el disparo del rifle resonó por todo el campo de tiro con una autoridad nítida. A través de telescopios, todos los observadores observaron la trayectoria de la bala mientras describía un arco a través de las complejas condiciones atmosféricas que habían estado derrotando a los tiradores experimentados toda la mañana. La bala atravesó el centro exacto del objetivo a 1500 metros, creando un flanco de toro perfecto que provocó exclamaciones de asombro entre los tiradores que habían fallado el mismo objetivo por un margen considerable minutos antes. El observador de la instalación, monitoreando a través de una óptica de alta potencia, se quitó inmediatamente los auriculares y se giró hacia Aarón con una expresión de total incredulidad. «¿Acabas de calcular la compensación del viento completamente mentalmente?», preguntó, con la voz llena de asombro profesional. La respuesta de Aarón fue pronunciada con la misma confianza serena que había mantenido durante toda su estancia en la instalación. «Mi padre me enseñó a interpretar las condiciones atmosféricas mediante la observación, en lugar de confiar completamente en los instrumentos. Decía que comprender el entorno con los ojos era más fiable que confiar en dispositivos que podrían fallar o proporcionar información retrasada». El impacto de su disparo perfecto resonó entre la multitud de tiradores de élite reunida como una fuerza física. Eran profesionales que comprendían la dificultad del disparo en las condiciones imperantes, y reconocían una competencia técnica que superaba sus propias capacidades. El sargento mayor Harrison dio un paso al frente, con un respeto que su rostro curtido no había mostrado momentos antes. «Señorita Walker, ese nivel de lectura ambiental y cálculo balístico representa un entrenamiento que va mucho más allá de la experiencia civil. ¿Dónde desarrolló exactamente esas habilidades?». El sargento mayor Morrison, cuya solicitud había iniciado esta demostración, miró a Aarón con una nueva comprensión. «Eso no era suerte de principiante», dijo lentamente. «Esa fue una puntería avanzada, realizada en condiciones que han estado derrotando a los profesionales toda la mañana». El capitán Chen se acercó con la atención concentrada de quien intenta resolver un rompecabezas técnico. La compensación atmosférica que realizó para ese disparo fue perfecta. Identificó factores ambientales que nuestros sistemas electrónicos no pudieron detectar. ¿Cómo fue posible? Aarón comenzó a limpiar el barret con el mismo cuidado metódico que ella había mostrado con el mantenimiento del equipo. Su respuesta fue práctica, no presuntuosa. Los patrones de polvo, las variaciones de la vibración térmica y los cambios en la propagación del sonido proporcionan información sobre la densidad atmosférica y las condiciones del viento. Mi padre pasó años enseñándome a interpretar esos indicadores porque decía que la supervivencia a menudo dependía de una percepción ambiental que no se podía obtener del entorno. Los soldados más jóvenes que se habían estado burlando de Aarón unos días antes permanecieron en completo silencio, con expresiones que reflejaban la incómoda realidad de que habían estado bromeando sobre alguien cuyas capacidades superaban con creces las suyas. La risa fácil y el desdén casual habían sido reemplazados por una atención respetuosa y una creciente curiosidad por sus antecedentes. El sargento Weber, cuya precisión alemana se había visto frustrada toda la mañana, formuló la pregunta que se estaba formando en la mente de todos. «Señorita Walker, ¿estaría dispuesta a intentar otro disparo, quizás a mayor distancia?» Erin miró hacia los objetivos más distantes. Su ojo experto calculaba automáticamente los factores ambientales y los desafíos del tiro. ¿Qué distancia tenía en mente? El oficial superior de tiro de la instalación, el coronel Matthews, que había estado observando desde el puesto de mando, se acercó al grupo con evidente interés. Había estado observando el desempeño de Erin a través de una óptica de alta potencia y reconoció su habilidad de tiro,
lo que requería mucha atención. Señorita Walker, dijo el coronel Matthews formalmente, estaría dispuesta a intentar un disparo a nuestro objetivo de máxima distancia. 2000 metros en estas condiciones atmosféricas pondrían a prueba capacidades que muy pocos tiradores en. El desafío flotaba en el aire como un guante lanzado ante caballeros medievales. 2000 metros representaban una distancia donde incluso pequeños errores de cálculo ambientales resultarían en fallos completos, y las condiciones atmosféricas que habían derrotado a los profesionales experimentados durante toda la mañana hacían que disparar con precisión pareciera prácticamente imposible. La respuesta de Erin fue pronunciada con una confianza serena que provocó escalofríos en todos los tiradores profesionales presentes. Estoy dispuesto a intentarlo. El anuncio de que Erin intentaría un disparo a 2000 metros en condiciones atmosféricas imposibles atrajo a todos los tiradores, instructores y miembros del personal de las instalaciones al área de observación. El anuncio se dio con la velocidad de un reguero de pólvora, provocando que la gente corriera de las oficinas administrativas, los talleres de mantenimiento y las instalaciones de apoyo. El propio coronel Matthews se colocó en el telescopio principal, reconociendo con sus décadas de experiencia que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. Los sistemas de computación balística más sofisticados de la instalación se activaron para proporcionar los datos de comparación, aunque los fallos de la mañana ya habían demostrado sus limitaciones en las condiciones actuales. El capitán Langston, instructor jefe de la instalación y veterano de múltiples despliegues de combate, se situó cerca de Erin con curiosidad profesional mezclada con sano escepticismo. Señorita Walker, dijo respetuosamente, 2000 metros en estas condiciones representan un disparo que desafía los límites absolutos de la capacidad humana. ¿Está segura de que desea proceder? Aaron asintió con calma mientras realizaba sutiles ajustes en la mira telescópica de la Barrett. Sus movimientos eran precisos y seguros, a pesar de la magnitud del desafío que había aceptado. Entiendo la dificultad, señor. Pero mi padre siempre decía que el crecimiento se logra al intentar disparos que parecen imposibles. La multitud reunida guardó silencio mientras Erin comenzaba su evaluación ambiental, un proceso diferente a todo lo que la experimentada tiradora había observado antes. En lugar de consultar instrumentos electrónicos o computadoras balísticas, realizó un análisis exhaustivo utilizando únicamente sus sentidos entrenados y años de conocimiento acumulado. Estudió los indicadores de viento a múltiples distancias, observando cómo el movimiento de la hierba cambiaba en patrones que revelaban variaciones en las corrientes de aire invisibles para los dispositivos de medición convencionales. Su observación de los efectos del destello térmico proporcionó información sobre la densidad atmosférica, cambios que los sofisticados equipos meteorológicos no habían podido detectar con precisión. La inversión térmica se extiende hasta aproximadamente 1700 metros, dijo en voz baja, más para sí misma que para la multitud que la escuchaba. Los aumentos de densidad del aire más allá de ese punto requerirán una compensación de elevación adicional. El sargento Morrison, cuya mañana de frustración se había transformado en fascinación, se acercó para escuchar el análisis ambiental de Erin. Está identificando condiciones atmosféricas que el equipo de nuestra estación meteorológica pasó por alto por completo, le susurró al sargento mayor Harrison. Harrison asintió con gravedad. Su ojo experto reconoció habilidades avanzadas de lectura ambiental que superaban todo lo que había encontrado en 25 años de tiro profesional. ¿Dónde se aprende a leer las condiciones atmosféricas de esa manera?, se preguntó en voz alta. La preparación de Aaron continuó con una meticulosidad metódica que demostraba un entrenamiento desarrollado a lo largo de miles de horas de práctica. Su posicionamiento corporal, control de la respiración e interfaz con el arma se ejecutaban con una precisión inconsciente que denotaba una competencia fundamental más que una aplicación técnica consciente. Se colocó en su hombro como si perteneciera a él, convirtiéndose en una extensión de su cuerpo en lugar de una herramienta independiente que requería manipulación. La imagen de su mira se alineaba con el objetivo distante mediante ajustes que parecían ocurrir automáticamente, guiados por cálculos realizados completamente a través de computación mental.
La presión atmosférica está bajando, observó en silencio. Los patrones de viento están cambiando de noreste a noroeste a aproximadamente 1500 metros de distancia. La compensación de la caída de bala necesita ajustes para las variaciones de densidad más allá de la capa térmica. El coronel Matthews, monitoreando a través del equipo de observación principal de la instalación, se encontró comparando la evaluación ambiental de Aaron con los datos de los sistemas de monitoreo atmosférico más sofisticados de la instalación. Su análisis es más preciso que nuestro equipo electrónico, murmuró al capitán Langston. ¿Cómo es posible? El momento se prolongó con una claridad cristalina mientras la respiración de Aaron se asentaba en el ritmo final que precedía al disparo de precisión. Todos los presentes comprendieron que estaban presenciando algo raro, una demostración de puntería que trascendió las limitaciones humanas normales mediante la preparación, el entrenamiento y la habilidad natural, combinados en perfecta armonía. Al romperse el gatillo, el disparo de boca del cañón del Barrett generó un estruendo que resonó por las instalaciones como un anuncio significativo. La trayectoria de la bala la condujo a través de condiciones atmosféricas que habían estado derrotando a tiradores de élite durante toda la mañana, guiados por cálculos que existían exclusivamente en la mina de Aaron. Mediante telescopios, docenas de tiradores profesionales rastrearon la trayectoria de la bala mientras trazaba un arco a lo largo de 2000 metros de terreno atmosférico complejo. El proyectil mantuvo su curso con precisión inquebrantable, compensando factores ambientales que los sistemas de computación electrónica no habían logrado identificar con precisión. El impacto se produjo con un sonido metálico que se escuchó claramente en todo el campo de tiro, el sonido distintivo de precisión perfecta que todos los tiradores presentes reconocieron instintivamente. La bala había impactado en el centro del objetivo a 2000 metros en condiciones que hacían que tal precisión pareciera imposible. El silencio que siguió duró varios segundos antes de estallar en aplausos espontáneos de los tiradores, que comprendieron con exactitud lo que acababan de presenciar. Tiradores profesionales que habían dedicado su vida a la puntería de precisión reconocían una demostración de capacidad que superaba sus propias habilidades. La voz del coronel Matthew resonó con claridad durante la celebración al confirmar lo que todos ya sabían. Un centro perfecto a 2000 metros. Un nuevo récord de las instalaciones en condiciones atmosféricas adversas. El capitán Langston se acercó a Aaron con una expresión que mezclaba respeto profesional con genuina curiosidad por su experiencia. Señora Walker, ese nivel de lectura ambiental y cálculo balístico representa una formación que no está disponible por los canales convencionales. ¿Dónde desarrolló esas capacidades? La respuesta de Aaron reveló información que lo explicaba todo, a la vez que planteaba aún más preguntas sobre su pasado. Mi padre sirvió 3 veces en Afganistán en operaciones de rescate. Pasó años enseñándome que el tiro de precisión no se trata del arma ni de la tecnología. Se trata de comprender la física, interpretar el entorno y formar parte de un sistema que abarca desde las condiciones atmosféricas hasta la fisiología humana. Esta revelación transformó la forma en que todos los presentes comprendían la presencia de Aaron en las instalaciones. No se trataba de un técnico de equipo civil que había demostrado accidentalmente su habilidad de tiro. Era la hija de un veterano de guerra que había recibido entrenamiento avanzado de alguien con experiencia real en situaciones de tiro de precisión a vida o muerte. El sargento Morrison, cuya indiferencia inicial parecía cosa del pasado, dio un paso al frente con genuino respeto. Señorita Walker, el entrenamiento de su padre obviamente fue mucho más allá de la instrucción convencional de tiro. Ese disparo que acaba de realizar representa capacidades que la mayoría de los francotiradores profesionales nunca alcanzan. El sargento mayor Harrison añadió su propia evaluación profesional, con la autoridad de quien ha pasado décadas evaluando la capacidad de tiro. Señorita Walker, ese análisis ambiental y el cálculo balístico se realizaron bajo condiciones de presión que replican escenarios de combate reales. Señorita Walker, su experiencia de entrenamiento es obviamente mucho más extensa de lo que su rol de técnico de equipo sugería. La multitud reunida comenzó a dispersarse,
Pero las conversaciones continuaron en pequeños grupos mientras los tiradores procesaban lo que habían presenciado y discutían las implicaciones para su propia comprensión de las capacidades de tiro de precisión. Ya se corría la voz fuera de las instalaciones sobre el contratista civil que había inundado las instalaciones. Tiradores militares de élite en condiciones imposibles. Erin comenzó a limpiar la barrette con el mismo cuidado metódico que había mostrado con el mantenimiento de todo el equipo durante su tiempo en las instalaciones, sin cambiar su comportamiento a pesar de haber demostrado capacidades que superaban las de profesionales de talla mundial. Pero algo fundamental había cambiado en la percepción de los demás sobre su presencia. La discreta técnica de equipos se había revelado como algo mucho más significativo, y todos los presentes comprendieron que habían presenciado una demostración que sería recordada y comentada durante años. El coronel Matthews concluyó la sesión con una observación que captó la opinión de todos. Señora Walker, eso no fue solo una puntería excepcional. Fue una demostración de capacidades que sugieren entrenamiento y una habilidad natural que trascienden las limitaciones humanas normales. Si usted presenciara a alguien completamente subestimado y luego demostrara que todos estaban equivocados de la manera más espectacular posible, ¿cómo reaccionaría? Deje su respeto en los comentarios. La sala de conferencias segura donde Erin se encontró a la mañana siguiente fue diferente a todo lo que había esperado cuando aceptó el puesto de técnica de equipos. El almirante Richardson, oficial al mando de las instalaciones de la OTAN, se sentó frente a ella junto al coronel Matthews y otros 2 oficiales superiores, cuyas insignias de rango indicaban una influencia que se extendía mucho más allá del centro de entrenamiento. Señora Walker, comenzó el almirante Richardson, con su rostro curtido y serio, mientras consultaba una gruesa carpeta con información que no estaba allí días antes. Su demostración de ayer ha suscitado algunas preguntas interesantes sobre sus antecedentes y cualificaciones. Erin permaneció firme, sin saber si esta reunión representaba una oportunidad o una investigación. La rápida transformación de técnica de equipo invisible a la atención del alto mando militar le pareció surrealista, pero mantuvo la compostura que su padre le había inculcado durante años de entrenamiento. Hemos investigado sus antecedentes, continuó el coronel Matthews con un tono respetuoso pero inquisitivo. Su padre, el sargento mayor Robert Walker, tenía un historial de servicio impresionante que no se reflejaba en su solicitud original. El almirante Richardson abrió la carpeta, revelando documentos que detallaban las operaciones clasificadas de su padre y las responsabilidades de entrenamiento especializado. El sargento mayor Walker participaba en el entrenamiento de tiradores de rescate para operaciones en Afganistán. Su experiencia en tiro a larga distancia en combate era considerada excepcional, incluso entre el personal de operaciones especiales. La revelación explicaba mucho sobre las capacidades de Erin, a la vez que planteaba preguntas sobre por qué no se había incluido información tan significativa en su solicitud inicial. Pero la expresión del almirante Richardson sugería curiosidad más que sospecha. Señorita Walker, continuó, su desempeño de ayer demuestra un entrenamiento que va mucho más allá de la experiencia civil. El análisis ambiental y los cálculos balísticos que realizó superaron la capacidad de nuestros sistemas electrónicos y la experiencia de nuestros instructores más cualificados. El capitán Harrison, instructor principal de tiro de la instalación, quien había observado de primera mano los disparos de Erin, se mostró interesado. La pregunta que debemos abordar es si podría interesarle un puesto más importante aquí que el de mantenimiento de equipos. La propuesta que siguió superó todo lo que Erin había imaginado posible cuando aceptó discretamente el contrato temporal. Nada le ofrecía un puesto permanente como instructora de tiro avanzado con responsabilidades que incluían el entrenamiento de francotiradores militares de élite en análisis ambiental y técnicas de tiro a larga distancia. Los métodos de entrenamiento de su padre, como demuestran sus capacidades, representan enfoques que actualmente no están incluidos en nuestro currículo estándar. El almirante Richardson explicó: creemos que incorporar esas técnicas a nuestros programas de entrenamiento podría ser una mejor manera de lograrlo.
Mejorar significativamente las capacidades de los tiradores de todas las naciones participantes. La oferta tenía implicaciones que iban mucho más allá de las oportunidades personales. Erin enseñaría métodos de lectura ambiental y cálculo balístico que su padre había desarrollado durante años de experiencia en combate. Transmitiría conocimientos que podrían salvar vidas en escenarios operativos reales. El puesto incluiría rango de instructora y una remuneración acorde con sus capacidades demostradas. El coronel Matthews añadió, trabajaría con tiradores que representan la élite de sus respectivas organizaciones militares. Erin consideró la propuesta detenidamente, pensando en la reacción de su padre al enterarse de que sus métodos de entrenamiento se incorporarían a la instrucción oficial de tiro de la OTAN. Tras años de práctica y entrenamiento discretos, los métodos de entrenamiento se incorporarían a la instrucción oficial de tiro de la OTAN. En la zona rural de Ohio, el conocimiento que le había transmitido llegaría a tiradores profesionales de todo el mundo. Almirante Richardson, dijo finalmente, sería un honor aceptar el puesto. Mi padre siempre creyó que el conocimiento debe compartirse con quienes puedan usarlo para proteger a los demás. La transformación se formalizó mediante el papeleo que estableció el nuevo rol de Aaron dentro de la estructura de entrenamiento de la OTAN. Pero el verdadero cambio ya se había producido mediante la demostración, más que mediante la documentación. La noticia de su nombramiento se extendió por las instalaciones con una rapidez notable, llegando a todos los tiradores e instructores antes de que se publicara el anuncio oficial. La reacción de quienes presenciaron su actuación fue inmediata y positiva. El sargento Morrison, cuyo escepticismo inicial se había revertido por completo, se acercó a Aaron durante la formación vespertina. Con evidente entusiasmo. Señora, dijo, y su discurso formal reflejaba su nueva condición de instructor. Quiero ser el primero en solicitar su inclusión en su programa de entrenamiento de análisis ambiental. La demostración de ayer me demostró que me he estado perdiendo aspectos fundamentales del tiro a larga distancia que podrían marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en operaciones reales. El sargento mayor Harrison ofreció su propia evaluación profesional. Su perspectiva experimentada tuvo peso ante todos los tiradores de las instalaciones. Señora Walker, los métodos de entrenamiento de su padre representan avances en la instrucción de puntería que ninguno de nosotros había experimentado antes. La oportunidad de aprender esas técnicas de alguien que obviamente las domina por completo es invaluable. El capitán Chen, en representación del contingente internacional, expresó un entusiasmo similar por aprender habilidades de lectura ambiental que habían demostrado ser superiores a los equipos electrónicos. El análisis atmosférico que le enseñaron en la cooperación internacional. Enseñar esas técnicas de observación a tiradores de diferentes países podría mejorar la cooperación internacional y la eficacia operativa. Incluso los soldados más jóvenes, que inicialmente se habían burlado de la presencia de Aaron, se acercaron con respetuosas solicitudes de instrucción. El cabo Jackson, cuya actitud había cambiado por completo, habló en nombre de su grupo con evidente sinceridad. Señora, ahora nos damos cuenta de que nos juzgábamos por la apariencia, no por la capacidad. Si estás dispuesta a enseñarnos las técnicas que hicieron posible ese tiro de 2000 metros, estamos listas para aprender y trabajar más duro que nunca. Esa noche, Aaron estaba sola en la plataforma de observación de las instalaciones, contemplando los campos de tiro donde pronto enseñaría las técnicas que su padre había desarrollado durante años de experiencia, en situaciones donde la precisión significaba supervivencia. La transformación de técnica de equipo a instructora avanzada se sentía surrealista e inevitable. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Ohio, donde su padre sin duda seguía las noticias de los acontecimientos recientes a través de las redes militares que aún recordaban su servicio y experiencia. He oído que estás causando una gran impresión, decía el mensaje. Siempre supe que esas sesiones de práctica de fin de semana darían sus frutos. Estoy orgullosa de ti. Aaron sonrió mientras escribía su respuesta,
pensando en los años de paciente instrucción en la campiña de Ohio que la habían llevado a este momento de reconocimiento y oportunidad. Gracias, papá. Tus métodos de entrenamiento están a punto de convertirse en el programa oficial de la OTAN. La respuesta llegó rápidamente, llena de la silenciosa satisfacción de alguien cuyo trabajo finalmente recibía el reconocimiento que merecía. Esas técnicas salvaron vidas en Afganistán. Ahora salvarán vidas para la próxima generación. Eso es lo que logra la verdadera enseñanza. Al encenderse las luces en las instalaciones de entrenamiento, Aaron sintió la profunda satisfacción que surge al descubrir su verdadero propósito en circunstancias inesperadas. Mañana traería nuevas responsabilidades y desafíos, pero esta noche era para reflexionar sobre su trayectoria, desde las tierras de cultivo de Ohio hasta ser instructora de la OTAN. La mañana siguiente trajo un ambiente completamente diferente a las instalaciones de entrenamiento. Aaron llegó y encontró su estación de mantenimiento de equipos transformada en un área de preparación para instructores, con materiales didácticos y recursos avanzados de computación balística que reflejaban su nuevo rol dentro de la organización. Morrison y Harrison la esperaban. Ambos hombres llevaban cuadernos y mostraban la atención entusiasta de los estudiantes en lugar de la indiferencia casual que había caracterizado sus interacciones anteriores. Señora, dijo Morrison formalmente, hemos estado discutiendo las técnicas de lectura ambiental que demostró. ¿Podría comenzar nuestra instrucción con los principios básicos que su padre le enseñó sobre la observación atmosférica? La primera lección de la mañana atrajo a un público que incluía no solo al tirador que había presenciado la actuación de Aaron, sino también a instructores de otros departamentos que habían oído hablar de sus capacidades a través de las instalaciones. Comunicaciones. El aula estaba llena de profesionales cuya experiencia combinada representaba décadas de entrenamiento militar avanzado. Erin comenzó su instrucción con los principios fundamentales que su padre había enfatizado durante sus años de práctica juntos. La conciencia ambiental no se trata de memorizar fórmulas ni de depender de equipos electrónicos, explicó, con un estilo de enseñanza paciente y minucioso. Se trata de entrenar los sentidos para detectar las condiciones atmosféricas que afectan la trayectoria de la bala, pero que podrían no ser captadas por los dispositivos de medición convencionales. Demostró las técnicas de observación que le habían permitido realizar disparos perfectos en condiciones imposibles, mostrando cómo los patrones de movimiento de la hierba, las variaciones en la vibración térmica y los cambios en la propagación del sonido podían proporcionar información precisa sobre la velocidad del viento, la densidad del aire y la presión atmosférica a diversas distancias. Los estudiantes tomaron notas detalladas mientras Erin explicaba cómo integrar múltiples indicadores ambientales en evaluaciones atmosféricas exhaustivas que superaban la precisión de los sistemas de medición electrónicos. Su instrucción incluyó ejercicios prácticos que permitieron a cada tirador practicar la interpretación ambiental en condiciones reales de tiro. El sargento mayor Harrison, cuyo escepticismo inicial había dado paso a un genuino respeto por la experiencia de Erin, levantó la mano durante un descanso de la instrucción. Señora, estas técnicas de observación representan un avance fundamental en entrenamiento de puntería. ¿Cuánto tiempo le tomó a tu padre desarrollar estos métodos? La respuesta de Erin reveló la profundidad de la experiencia que había contribuido a su formación. Pasó 15 años refinando estas técnicas a través de operaciones de combate reales y misiones de rescate. Cada método que me enseñó había sido probado en condiciones donde la precisión significaba la diferencia entre el éxito de la misión y un fracaso catastrófico. El peso de esa revelación se asentó sobre el aula cuando los tiradores profesionales reconocieron que estaban aprendiendo de alguien cuyo entrenamiento se había forjado a través de aplicaciones del mundo real en lugar de estudio teórico. Estos no eran ejercicios académicos, sino técnicas probadas que habían salvado a medida que pasaban las semanas. La reputación de Erin como instructora creció más allá de las instalaciones de la OTAN para llegar a centros de entrenamiento militar de todo el mundo. Sus métodos de lectura ambiental se incorporaron a los planes de estudio de puntería avanzada y a las solicitudes de planes de estudio de puntería avanzada.
Y las solicitudes de instrucción provenían de estudiantes de élite que aprendían de alguien cuyo entrenamiento se había forjado mediante aplicaciones prácticas en lugar de estudios teóricos. No se trataba de ejercicios académicos, sino de técnicas probadas que habían salvado vidas en situaciones reales de combate. Con el paso de las semanas, la reputación de Erin como instructora se expandió más allá de las instalaciones de la OTAN para llegar a centros de entrenamiento militar de todo el mundo. Sus métodos de interpretación del entorno se incorporaron a los programas de tiro avanzado, y las solicitudes de instrucción provenían de unidades de élite cuyas necesidades operativas exigían los más altos niveles de precisión en el tiro. La transformación se completó cuando el almirante Richardson le propuso convertirse en la instructora principal de un nuevo programa internacional de entrenamiento de tiro. Señorita Walker, dijo durante la reunión, las técnicas de su padre han demostrado ser tan efectivas que los líderes de la OTAN quieren establecer un centro permanente de instrucción avanzada de tiro ambiental con usted como instructora principal. De pie en el campo de tiro donde había comenzado su trayectoria con silenciosas tareas de mantenimiento de equipo, Erin miró hacia los objetivos distantes que se habían convertido en la base de su nueva carrera. Las montañas más allá de las instalaciones le recordaban la campiña de Ohio, donde su padre le había enseñado con paciencia que la precisión se basaba en la comprensión, no en el equipo. Su teléfono vibró con otro mensaje de casa, esta vez con noticias que habrían parecido imposibles tan solo unos meses antes. Vi el artículo sobre tu nuevo centro de entrenamiento en las revistas militares, escribió su padre. Siempre supe que esas sesiones de práctica de los domingos por la tarde te preparaban para algo grande. Más grande que el tiro al blanco. Erin sonrió mientras componía su respuesta, pensando en cómo la simple decisión de aceptar un puesto temporal de técnico de equipo la había llevado a descubrir su verdadera vocación como instructora, cuya influencia moldearía el entrenamiento de tiro durante años. Gracias por nunca dejar que me conformara con lo suficiente, papá. Tus técnicas están a punto de llegar a tiradores de todo el mundo. La respuesta llegó con el orgullo silencioso de alguien cuyo trabajo de toda la vida finalmente recibía el reconocimiento que siempre había merecido. Esas técnicas salvarán vidas, Erin. Eso es lo que hace que todo el entrenamiento valga la pena. Ahora ve a enseñarles como es debido. ¿Crees que a veces una persona tranquila puede cambiarlo todo con solo demostrar de qué es realmente capaz? La trayectoria de Erin, de técnica de equipo despedida a respetada instructora de la OTAN, demuestra que la verdadera fuerza no necesita hacerse notar. El paciente entrenamiento de su padre en la campiña de Ohio se convirtió en la base para la formación de tiradores de élite de todo el mundo. A veces, las transformaciones más poderosas ocurren cuando alguien finalmente tiene la oportunidad de demostrar sus verdaderas capacidades. Comparte tu opinión sobre talentos ocultos en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más historias increíbles de personas que lo cambian todo sin decir una palabra. Gracias.